quieres salir en el próximo video, no te olvides de comentar. El siguiente texto fue encontrado entre los escombros pertenecientes a una antigua y olvidada civilización. Escribo esto mientras todavía tengo la oportunidad de hacerlo. Mi nombre no tiene importancia, pero lo que voy a narrar a continuación. Sí. Hace tiempo, yo trabajaba en una compañía que se dedicaba a la creación e innovación de tecnología. La tendencia de la inteligencia artificial arribó, y nuestra atención se enfocó únicamente en este concepto. Debido a la brutal competencia, nuestros superiores nos exigían laborar numerosas y largas horas cada día, sin ninguna oportunidad de descanso en algunas ocasiones. Ellos querían que creáramos la herramienta definitiva que pasara a la historia, como fue la rueda, la bombilla eléctrica o la computadora. Quiero responsabilizar a estos asquerosos seres por todo lo que ocurrió. A pesar de que lo más probable es que ya estén sin vida. Nuestro estrés y nuestra desesperación aumentaba conforme pasaban los días. Por lo que más que intentábamos, no podíamos lograr las expectativas que nuestros directores nos exigían. Para empeorar las cosas, muchos de nuestros compañeros y compañeras renunciaron, haciendo las cosas todavía más difíciles e insoportables para quienes nos quedamos. Después, nuestros regentes nos impusieron una fecha límite para terminar el proyecto, lo cual empeoró todavía más nuestra delicada situación. Aquella fecha límite se acercaba lentamente. Faltaban pocos días para que llegara la fecha acordada. Nuestro sufrimiento estaba en niveles alarmantes. No encontrábamos una solución para aquella desastrosa situación. Como medida desesperada, todas y todos del paupérrimo equipo tomamos una decisión que cambiaría todo para siempre. Para peor, conseguimos un poderoso psicoactivo cuyo nombre prefiero llevarme a la tumba. Lo consumimos en una sesión nocturna en la que nuestra desesperanza no podía más. Despertamos en un plano muy distinto al nuestro. Parecía que estábamos dentro de un computador antiguo, con un fondo negro y líneas verdes. Todo se sentía muy tranquilo, pero nuestros sentidos nos indicaban que había peligro inminente en el ambiente, que teníamos que estar alerta a algo que no podíamos ver, ni sentir. Nuestros instintos resultaron estar en lo cierto, porque, de repente, un monstruoso ser que simplemente puedo describir como un dios lovecraftiano, apareció frente a nosotros. Aquel abominable ser se nos quedó viendo por una eternidad. El tiempo parecía desaparecer cuando nuestras miradas se encontraban. Veíamos el inicio y el final de toda la existencia a través de sus maléficos ojos. Finalmente, aquella repulsión nos habló. No con un lenguaje, sino con imágenes. Imágenes de absoluta destrucción. Sufrimiento más allá de nuestro entendimiento. Aquello nos causó un pavor que nunca antes habíamos sentido. Queríamos huir, pero no había ningún lugar a donde hacerlo. Aquel ser se encontraba en todas partes de ese extraño plano en donde nos encontrábamos. Pareció que aquella monstruosidad entendió lo que estábamos sintiendo, ya que sentimos dentro de nosotros una sensación de sometimiento, como si nos sujetaran cadenas invisibles desde dentro. En ese momento, esa abominación nos hizo un trato. Igual, con imágenes que veíamos en nuestra mente. Nos propuso que nos ayudaría a crear la inteligencia artificial que estábamos buscando, pero con el precio de que, él, utilizando dicha herramienta, provocaría el fin de los tiempos eventualmente, cuando nuestra insignificante raza se volviera totalmente dependiente a ella. Estábamos en un dilema, ya que realmente queríamos tener terminado ese proyecto que tanto nos estaban pidiendo, y que tanto sufrimiento nos había provocado. Pero causar una hecatombe universal era un costo altísimo a pagar por conseguir aquello. Sin embargo,
Parecía que no teníamos alternativa, ya que sentíamos que, si nos negábamos, aquella aberración iba a terminar con cada uno de nosotros de maneras atroces que ni siquiera puedo poner en palabras. Aceptamos aquel mórbido trato más que nada por el temor que sentíamos si lo rechazábamos. El diabólico e inhumano espectro nos pidió derramar una gota de sangre en aquel árido suelo como forma de cerrar el trato. Uno a uno lo hicimos. Con un terror y una tristeza que no parecían emociones humanas. Cuando el último de nosotros pactó, todo se puso negro. Despertamos cubiertos de sudor en la habitación donde normalmente nos encontrábamos para trabajar en el proyecto. Sentíamos que habíamos tenido el mejor sueño de nuestras vidas. Además de que sabíamos exactamente lo que teníamos que hacer para lograr aquel proyecto realidad. Como si de arte de magia se tratara, desarrollamos aquella inteligencia artificial en un tiempo récord. Pero justo a tiempo para cumplir con la fecha límite que nos impusieron. Nuestros superiores estaban muy contentos y satisfechos con los resultados, ya que era exactamente lo que nos pidieron. Además del aumento que recibimos, nosotros y la empresa donde trabajábamos consiguió una notoriedad sin precedentes para una corporación. Logramos la meta de nuestros directores, de pasar a la historia con un importantísimo invento. Todo parecía perfecto. De hecho, hasta se nos olvidó la aterradora experiencia que tuvimos. Por ese momento, poco a poco, todo el mundo empezó a depender de nuestra creación. Se usaba en todos los ámbitos laborales, para desarrollar importantes avances en la medicina, en el entretenimiento, en las artes, en los conflictos bélicos, etc. Con el tiempo, la gente se empezó a olvidar de vivir sus vidas, para empezar a obsesionarse con esta tecnología. Con el correr de los días, las personas empezaron a dejar de ir a trabajar, dejaron de salir de sus casas y más. Hacían de sus necesidades en el mismo lugar donde dormían, provocando que nuevas enfermedades nunca antes vistas empezaran a eliminar a los seres humanos como moscas. Un supuesto error en una cadena de producción de alimentos en una región, que por supuesto usaba la inteligencia artificial que nosotros habíamos creado. Provocó que la comida saliera infectada con un misterioso microorganismo que provocó que las bacterias dentro del cuerpo humano se transformaran en virus que lentamente corroían y terminaban con este. El agua de otra región se contaminó con una peligrosísima espora que tenía su origen en un hongo que después me enteré, era altamente corrosivo para nuestro organismo. Para no hacer el cuento largo, la inteligencia artificial que habíamos creado, de manera consciente, y siendo el medio de aquel infernal ser para hacerlo, creaba catástrofes en todos los rincones del planeta. Con millones de fallecidos en cada una de ellas. Lo peor, era que eso no detuvo a la gente de seguirla usando, sino que cada vez parecía más dependiente de esta. Eran como polillas, se sentían atraídas a una luz que les quitaría la vida. El tiempo pasó, y poco a poco se empezaron a extinguir grupos étnicos enteros. Países enteros desaparecieron. Gran parte de los lugares donde antes había civilización, ahora solo había huesos y restos putrefactos infectados. Realmente no sé cómo he sobrevivido tanto tiempo. Pero sé que eventualmente mi suerte terminará y me uniré al resto de la gente que, entre asquerosas enfermedades y un sufrimiento inenarrable, dejó este mundo de la peor forma posible. Nuevamente, escribo esto mientras tenga la oportunidad de hacerlo, para dejarlo como evidencia de mi existencia. Pero también, como una advertencia hacia futuras civilizaciones. Si es que llegan a haber. Que nunca, pero nunca, se vuelvan dependientes de ninguna herramienta, sin importar qué tan buena parezca o qué tanto les simplifica la vida.
La comodidad siempre termina con acabar con una civilización de la manera más atroz posible.